Bueno, buenas noches. Les voy a pedir que activen los audios para poder escuchar, porque por el chat se hace medio engorroso, salvo que la conexión se vuelve inestable. Bienvenidos a la materia de geotopografía. Este, yo me presento, empezamos por el que les habla. Yo soy Marcelo Eberhard. Soy jefe de trabajos prácticos de la materia. La materia tiene un titular que no pudo estar hoy, el ingeniero Toledo, y Janina Teruel, también ingeniera, Andrés Cabello, también ingeniero. Eh, Ellos son ayudantes de primera. Yo les doy la formalidad, pero en realidad, más allá de la formalidad, cada uno de nosotros tres hacemos, eh, como somos un equipo que todos hacen todo, digamos. Algunas cuestiones así muy particulares, ya van a ver, que nos toca a cada uno, como el teórico, el práctico, Un ruido ahí, sí. Bueno, eso como lectura es el equipo de trabajo, digamos, normalmente nosotros también de cátedra, que sirve para una revisión que estamos ejecutando. La materia, para que ustedes vayan tomando un poquito de noción, geotopografía, geo, digamos, sea de tierra, digamos, de todo lo que es las mediciones de nuestra tierra, de lo que es un plano, un terreno. Entonces, vamos a empezar con algunas nociones preliminares, digamos, vamos a empezar con todo lo que es la parte digamos, de ámbitos muy básicos para medir, cuáles son los sistemas de convencionales que podemos llegar a tener. De ahí podemos empezar a ver las operaciones topográficas, cuáles son las operaciones que podemos desarrollar nosotros, que ustedes van a tener que desarrollar en el campo, para hacer estas mediciones de terreno, de algo más extendido, como por ejemplo puede llegar a ser una superficie que tenga en cuenta, por ejemplo. Luego lo que es esas tareas, digamos, de, ¿cómo es? De topográficas, tienen digamos, unas preparaciones previas. Nos preparamos para ir a hacer estas mediciones. Entonces, todo eso tiene también una especie de protocolo, digamos así, que está tan en moda la palabra. O sea, son metodologías que, que tenemos que llevar bastante bien en la práctica para poder lograr los objetivos, y sobre todo en los sistemas de medida vamos a ver cuáles son las tolerancias de nuestras mediciones. Entonces, con esto, con tolerancias, con correcciones, vamos a complementar las mediciones para poder llevar a que es digamos así, el sistema de medidas, y hacer lo más preciado, lo que nosotros utilizamos, que son los planos. Como ingenieros vamos a proyectar y vamos a, digamos, son todas las mediciones básicas, las mediciones así, con baja precisión, por llamarlo de alguna forma. Luego digamos, la metría con la altimetría, más utilizando medio, es la altimetría. Con la altimetría logramos hacer prácticamente cualquier obra, cualquier proyecto, esquematizar cualquier terreno, y estos terrenos luego van a ser un croquis, digamos, la base para todos nuestros croquis, para plantear proyectos desde un estado de idea, de proyecto, anto, y para llegar al ejecutivo con ingeniería de detalle, etc. Entonces, la topografía y las áreas de campaña tienen muy bien planificadas para poder llegar a contemplar todo esto, que todavía no nació, digamos, que todavía es una idea. Normalmente, cuando vamos a hacer nuestro trabajo en el campo, la ingeniería no está toda desarrollada, porque necesitamos la topografía para desarrollar un proyecto. Entonces, la importancia de la topografía es que va a ser la base en la cual se va a asentar el futuro proyecto. Si la base tiene problemas de tolerancia, tiene errores en las mediciones más allá de estas tolerancias, luego lo que ustedes implementen en esa superficie, digamos, en ese terreno, ¿cómo cree que va a estar? ¿Cómo cree que va a estar si ustedes desarrollan un proyecto en una
altimetría, por ejemplo, o en una plana de altimetría que tiene errores? Mal. Mal de por De sí. la Vale, entonces, ¿en dónde está lo clásico de ese error, de eso que va a estar mal? Así, el error clásico, digamos, el error que se les ocurre de cuando estamos hablando de esto. Que va a estar mal nivelado, profe. Va a estar mal nivelado, dice Ana. A ver, otra idea. Así participamos todos. ¿No se les ocurre alguna otra idea? Que va a estar mal ubicado también. Perdón, no se escucha muy bien. Que va a estar mal ubicado también. Va a estar mal ubicado, sí, si no está bien georreferenciado. Por ejemplo, podemos entrar una obra en el vecino. Entonces, ustedes ya son de la era, prácticamente, de la era del GPS, digamos, de las coordenadas globales, de Google. Entonces, si nuestras coordenadas, digamos, están mal, va a estar mal emplazada nuestra obra. Podemos hacer la mejor obra, pero va a estar en el terreno del vecino o a lo mejor en otro país. Para eso, y ahora me desestructuro un poco en las últimas partes de la materia, porque aquí está un concepto que es el sistema de posicionamiento global, o GPS, que es justamente para poder hacer este tipo de cálculos, digamos, este tipo de situaciones, de mediciones. Para poder entender el GPS, o sea, podríamos entender el GPS como un sistema, como un artefacto, pero también necesitamos para poder comprender específicamente digamos, la finalidad del GPS o el principio de funcionamiento, necesitamos conocer algo de astronomía. Entonces, vamos a tener algunos para poder luego llevar al GPS, digamos, para poder tener, digamos, en concreto cuáles son digamos así, las consideraciones fundamentales y por qué el GPS logra tener o logra tener como resultado ese tipo de cálculos. Bueno, y a ver, ¿alguna otra idea? Recuerden que estábamos hablando, discúlpenme que no he podido tener ninguna presentación ni nada para hacerlo un poquito más interesante, pero ya se va a poner un poquito más interesante la materia y seguramente cuando hable Janina y cuando hable Andrés va a ser más interesante. Pero eh, a mí lo que me gusta es que ustedes piensen en el abstracto, así viendo las pantallitas, imaginándose lo que yo digo, porque la imaginación es lo que lleva muchos proyectos adelante, muchas ideas adelante. Entonces, la pregunta mía fue, ¿cómo hacemos o cuál sería el impacto si nosotros tenemos malas coordenadas, o sea, no malos, perdón, con un nivel eh, de error que no es el admisible? ¿Qué ocurre, digamos, más allá de que estas ideas que han dado algunos compañeros? Y posiblemente se va a tener que replantear la obra a futuro porque no va a dar las Sí, medidas, no solo a nivel de niveles en altimetría, sino también superficialmente. perfecto. ¿Y qué ocurre con una obra, sobre todo civil, cuando la empezamos a cotizar? ¿Cuáles son los primeros ítems que empezamos a mover? el tema del replanteo en obra. Sí, pero el replanteo ya sería una obra. En la etapa, digamos, no digo proyecto, pero ya La tenemos... limpieza del terreno, ¿Cómo? limpieza del terreno, nivelación. Limpieza, nivelación. ¿Y qué es la nivelación? Y bueno, ahí entraría en juego lo que estamos hablando justamente.
A ver, cuando decimos nivelación, ¿qué sería? ¿Qué ítems? La altura del terreno, de que esté parejo para no, Bueno, digamos, no gastar más materiales, que no quede demasiado. bien. ¿Qué sería no gastar tantos materiales? Creo que hacer un estudio de sus casos para evitar profundo con las cimentaciones y los pilotes para no asadas. En caso de que sea seguro, digamos. Este planteo le sirve para a ver si disparamos un poquito más de ideas. Débora dice, hacemos un suelo, pero si la altimetría está mal, vamos a hacer un estudio suelo, por ejemplo, a 2 metros, a 5 metros, a 7 metros, ¿referidos a qué? Referidos a un plano de topografía que está mal, o que los errores no están dentro de las tolerancias aceptables. Entonces esos 2 metros, si tenemos una diferencia en nuestra altimetría de 50 centímetros, esos 2 metros ya no van a ser 2 metros, van a ser 1,5 metros, o 2,5 metros. Entonces, ahí aprovecho para unir algo que es fundamental tenerlo presente. Nosotros estamos haciendo con la topografía un estudio básico. Y un estudio básico es lo que utiliza el proyecto de base, junto con la geotecnia, junto con la hidrología. Son los estudios básicos. Entonces, si le pifiamos, digamos, hablando mal y pronto, a nuestras mediciones, vamos a estar dando una cota de fundación mal, o por lo menos errónea. Entonces, el que excava va a excavar 2 metros y va a decir, pero no llego al manto resistente porque no está todavía. Entonces, el cómputo, y esto es lo más importante a lo que quería llegar, mejor dicho, el cómputo de un volumen de excavación, por ejemplo, si tenemos mal la referencia va a estar mal. Entonces, si queremos excavar una vía, por ejemplo, si queremos excavar para situar un caño, o para hacer un pilote, o para hacer una platea, si nuestra referencia está mal, nuestro movimiento de suelo está mal, nuestros volúmenes de cálculo están mal. ¿Me explico a dónde llegamos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, pero profe. se Sí, queda entiende. claro. ¿Se entiende? Entonces, si el volumen está mal, el cómputo y el presupuesto está mal. Entonces, ustedes imagínense que están al frente del proyecto y le piden al comitente, al dueño de la obra, por una obra 10 millones de pesos. Y después está mal, el cómputo métrico cuesta 15. Lo van a poner ustedes a esos 5, porque ustedes ya cerraron un contrato con el dueño. ¿Está? Por eso es tan importante y por eso vamos a poner tanto énfasis en este tema, en esta materia, y en este énfasis que vamos a poner, ustedes tienen que hablarnos con los términos de la materia, con los términos ingenieriles. ¿Estamos? Nivel es una cosa, medición es una cosa, altímetro es un aparato, teodolito es otro, y estación es otro. ¿Estamos? Entonces, cuidado con las palabras que seleccionen, porque están diciendo muchas cosas con una oración. Bueno, por otro lado, siguiendo con lo que es la parte de descripción de la materia, vamos a tener clases que van a estar separadas en teórico, en práctico, y en todo lo que es digamos así, las dos partes anteriores, con una visión ya de las mediciones, de los aparatos, que denominamos prácticas topográficas. Todo unido va a estar desarrollado por nosotros tres. Entonces, de aquí saltamos a lo que son los parciales, que seguramente es lo que más les interesa a ustedes. Vamos a tener 3 parciales teóricos, 3 parciales prácticos, y ustedes van a tener una serie de actividades en el desarrollo del año, como cuestionarios, como actividades sincrónicas, asincrónicas, entrega de material, entrega de trabajos, digamos, de problemas, de ejercicios, y van a poder recuperar un parcial teórico, un parcial práctico y
un parcial, digamos, de prácticas topográficas. Las prácticas topográficas pasan a aquellos que, digamos, al parcial de prácticas topográficas, pasan a aquellos que tengan por lo menos uno que recuperar solamente. O sea, a aquellos estudiantes que tengan 2 parciales prácticos, por ejemplo, desaprobados, o 2 parciales teóricos desaprobados, van a quedar en condición libre. Ya no pueden recuperar porque solamente pueden recuperar uno. ¿Por qué cito este caso? Porque ustedes tienen que engancharse con la materia, digamos, seguir día a día. Nosotros vamos a tener una metodología de clases grabadas y clases en Zoom. Esta es la presentación. La materia tiene clase hoy, los lunes, y los sábados. Entonces, vamos a hacer la subida de las clases en esos días. Ustedes van a tener que ver las clases y a la semana aproximadamente o a los 10 días vamos a tener una clase para aclarar conceptos o dudas que a ustedes les hayan quedado de las clases anteriores. Pasada esa clase en vivo, ya no vamos a volver sobre lo que ya se subió como clase grabada. ¿Está? Es decir, vamos a tener, supongamos, 2 clases grabadas y una clase en vivo para esclarecer dudas. Luego de esa clase en vivo va a venir otra clase grabada. La próxima clase en vivo va a hablar sobre temas de la última clase grabada. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta acá? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿En qué consistirían las clases que van a ser llevadas a cabo el sábado? ¿Son las de la práctica topográfica o teórico-práctico? No, es indistinto, digamos, teórico, práctico, práctico y teórico. O sea, hay clases que son muy sencillas, digamos, y cortas. Esas clases van a estar subidas las 2 en el mismo día. Entonces, una clase teórico-práctico. Por ejemplo, el sábado 20 van a tener la clase grabada de Introducción a la Topografía y a la Geodesia con todos los conceptos generales. Luego, digamos, el lunes 22 van a tener el Sistema de Medidas y Operaciones Topográficas, que también es una clase grabada de teórico, y la resolución de triángulos del práctico. Eso en el mismo día. ¿Está? En este primer cuatrimestre no tenemos clases de campaña. Las clases de campaña, si la vacunación evoluciona, tal vez podamos volver a la presencialidad de a poco en el segundo cuatrimestre. Entonces, la idea nuestra es ahora hacer todo lo que es el desarrollo teórico-práctico de la materia, de un 90-80% de la materia, para tener todos los conceptos ya, digamos así, sabidos en lo que es julio sería, para poder, a lo mejor en agosto, ya pensar en digamos, la presencialidad y en las clases de prácticas topográficas, digamos, que básicamente es el manejo de los equipos. Lo que pasa es que para el manejo de los equipos necesitan tener ustedes conceptos generales del teórico, del práctico y de las prácticas topográficas. ¿Se entiende más la dinámica? Sí, profe. ¿Puedo hacer una pregunta referida al teórico? Sí. ¿Usted va a subir material acerca de la teoría en formato PDF, así nosotros lo podemos descargar? Sí. ¿O va a recomendar algún tipo de libro? Sí, las clases, digamos, las clases es el 90% o 80% de esa parte de la materia. Luego hay un apunte que es básicamente un resumen, es medio antiguo, pero sirve para seguir la materia
desde ese apunte. Ese apunte nosotros lo vamos a subir al aula virtual. Y bueno, todo lo que sea o de prácticas, o de, digamos, de prácticas, de la parte práctica, digamos, de la parte de prácticas topográficas, también va a ir siendo subido, digamos, y va a tener esta dinámica de entregas. Entonces, las entregas van a formar parte del legajo, digamos así, de un alumno. Entonces, al final del año, o en julio, vamos a decir, a ver, Andrés. Andrés hizo los exámenes, pero no tiene ninguna entrega. Andrés está irregular, porque no hizo, digamos, todas las actividades planteadas. Es decir, si no tiene las actividades entregadas, todas las actividades planteadas, no logra tener la regularidad, digamos. O sea, las condiciones, las entregas, son entregas con una fecha amplia para que ustedes puedan entregar y no tiene, digamos, prácticamente excusa el no entregar, solamente el no estar enganchado con la materia, no estar conectado con los ejercicios o las actividades que se plantean, y eso, bueno, es cuestión de tener un punto menos en todo el desarrollo o en todo el perfil de ese estudiante en el desarrollo de la materia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, somos 256. Yo entiendo de que hay muchos que, si tienen alguna duda, por favor, los escuchamos. Y si no, yo por mi parte ya he terminado y le doy la palabra o les va a hacer una pequeña introducción de lo que yo me haya olvidado, de lo que me haya dicho, Janina, los dos ingenieros que nombré antes. Hola, profe, una pregunta. Le quería preguntar, los parciales, entonces las notas que hay que tener y eso, ¿cómo sería? Para aprobar y para... Perdón. Todos los parciales, digamos, las notas es 6 para aprobar y particularmente en la parte práctica, si uno no tiene perdón, pero lo voy a pagar. En la parte práctica, si uno no lograse en la parte teórica tener 6, hay una, digamos, una condición que con 4 en la parte teórica y 7 en la parte práctica, puede promocionar la parte práctica. Es decir, el examen final sería solamente de la parte teórica. Aquellos que regularicen van al examen teórico, práctico teórico. Es decir, primero en el examen final, primero tienen que rendir el práctico y luego, si aprueban, tienen que rendir el teórico. Profe, disculpe, buenas tardes. Y para promocionar, digamos, toda la materia, ¿tenemos que sacar 6 en el práctico y 6 en el teórico, o 7 en el teórico y 7 en el práctico? Para promocionar toda la materia sería. Para promocionar toda la materia tienen que sacar 6 o más en todas las etapas de evaluación. Y las etapas de evaluación, recuerden que no son únicamente el teórico y el práctico, sino que es también, son los trabajos de campaña que ustedes elaboran y nos lo entregan,
y al final, digamos, lo que es el trabajo de campaña más importante, digamos, que resume muchos conocimientos de la materia, es un trabajo de taquimetría o de curvas de nivel, también se lo conoce. Esos trabajos, que ya es un plano, digamos, es una entrega que ustedes hacen de todo lo que han hecho, también tiene nota. Entonces, para lograr la aprobación directa tienen que tener prácticamente todo aprobado, digamos, con 6. Profe, buenas noches. Le hago una pregunta. ¿Estos trabajos van a ser de forma individual? Sí, las mediciones pueden llegar a ser en forma grupal por una cuestión de que hace falta varias personas para operar los equipos. Pero las entregas, sobre todo la entrega del trabajo que les digo, de cursos de nivel, va a ser personal. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, buenas tardes. En el caso que no se vuelva a la presencialidad, ¿cómo serían todos estos trabajos? Bueno, si no se vuelve a la presencialidad, el año pasado lo hicimos en forma excepcional con datos de grupos anteriores, pero la verdad es que no dio muy buen resultado. Con lo cual vamos a pensar bien cómo hacerlo y lo más probable es que se vaya entregando, digamos, a grupos según ustedes lo vayan armando y bueno, ya veremos en el desarrollo del año una serie de datos para que se trabajen sobre los datos como si fuese un examen, digamos así, pero que el desarrollo del plano de curva de nivel sería lo que ustedes entregan para que nosotros evaluemos. Al final es lo mismo, porque ustedes van a medir y la dinámica, digamos, de corrección sería esta misma que yo les estoy diciendo, pero solo que no medirían. Confiemos de que no, porque una gran, digamos, de que no va a pasar, digo, lo que todos tememos, que es que sigamos confinados, que no logremos vernos, digamos, retornar a la presencialidad, porque la verdad que para la materia es una pérdida que ustedes no tengan contacto con los equipos. Pero bueno, en eso también estamos trabajando continuamente para que podamos, para que ustedes tengan la materia de la mejor forma, para que se desarrollen en todos los conceptos y un poco también ustedes tienen la responsabilidad de hacer, por ejemplo, en este caso, los trabajos individuales, porque nos ha pasado mucho de que vemos dos planos, por ejemplo, y son dos planos idénticos. Entonces, la única forma que haya dos planos idénticos es que lo hayan pasado. 2, 3, 4, 5. Eso no es aprender. Y yo creo que ustedes están acá para aprender, porque si fuese para pasar, nos vamos a dar cuenta, digamos. ¿Mm? Entonces, la idea es que ustedes se enganchen en la materia, logren tener una, digamos así, una dinámica de ver las clases, hacer su carpeta. Hoy tienen muchos recursos para, para poder hacerlo, con lo cual las evaluaciones van a ser estrictas. Eso no le voy a decir que no, van a ser estrictas porque la idea es que ustedes se desarrollen. Digamos, si no son estrictas, no logramos ese desarrollo. No logramos ese desarrollo y si no son estrictas no podemos dar abasto tampoco nosotros para la cantidad que son ustedes. Imagínense en lo que son correcciones, por ejemplo, de trabajos prácticos, no hay forma de corregir
300 trabajos, y tampoco sirve que ustedes se formen en grupos de 20 y entreguen un trabajo. Entonces, ahí hay una disociación que la forma que nosotros encontramos es hacer este tipo de actividades sincrónicas, asincrónicas, cuestionarios, parciales, bueno, una serie de elementos que hacen que al final de la materia ustedes logren tener los conceptos y los conocimientos eh, para hacer este tipo de trabajo. Pero fue una consulta más administrativa que otra cosa. Puede ser que o sea, el decano había dicho de que los trabajos iban a ser presencial solamente para los laboratorios. Sí. En este caso, los laboratorios que se vayan a realizar, ¿van a ser presenciales o van a seguir siendo virtuales con aplicaciones o algo así? No, por eso, digamos, esto que estamos hablando sería como un laboratorio. Ah, pero va a ser virtual, o sea, va a ser como un trabajo práctico. No. A ver, volvamos no sé si se entendió mal. Si volvemos a la presencialidad, las prácticas topográficas son un laboratorio, digamos. Es algo que se ejecuta con equipos. Entonces, vuelta a la normalidad, generaremos los grupos, generaremos todo lo que haya que generar, ya lo veremos en ese momento, para poder volver a la presencialidad en la ejecución de las mediciones. En el peor de los casos, que sigamos con el confinamiento, que no haya presencialidad, vamos a ver, y uno de los casos es el que comentaba, una de las salidas es el que comentaba recién. Ah, bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas para mí, entonces le cedo la palabra a Janina para que aporte lo que crea necesario y, bueno, si se les ocurre algo, yo voy a estar acá y me pregunto. Bueno, gracias, Marce. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Me alegro que sean muchos, digamos, comparados a los inscriptos, así que se ve que hemos tenido una buena aceptación en la primera clase, esperemos mantenerla a lo largo del año. Es una materia muy linda, ¿sí? Es creo que la primera y la única en donde la geotopografía y la topografía en general se ve de inicio a fin, entonces aprovechenla, es el consejo que les doy, porque después en otras materias puede ser que la apliquen, pero muy escuetamente comparado a poder desarrollarla y después en su vida profesional la van a usar prácticamente todos los días, ¿sí? Es una materia que va evolucionando la topografía en general con el avance tecnológico, como les decía el ingeniero. Es muy probable que el día que ustedes se egresen o a los meses o a los años de haberse egresado cambie el equipamiento, se modernice porque va con el mismo avance de la ciencia y la tecnología, pero sin embargo la forma en la que encaramos esta materia es acompañando la tecnología, pero sin dejar de lado los conocimientos básicos, digamos, tanto en el teórico que en el práctico, que en definitiva siguen siendo los mismos, ¿sí? Les voy a hacer un comentario breve de lo que tiene que ver la parte más bien práctica, ¿sí? Que la van a ver conmigo, o por lo menos estaré liderando esa parte, en donde vamos a tomar algunos ejercicios, ¿sí? A veces vamos a recurrir a conocimientos básicos de las ciencias básicas que ustedes tienen, vamos a poder relacionar la topografía y la geotopografía con elementos de geometría básico, y vamos a dedicarnos desde el inicio hasta el final a calcular coordenadas, ángulos, lados, con elementos básicos, como son los triángulos, y después lo vamos a ir complejizando a polígonos de mayor número de lados y finalmente a nubes de puntos, ¿sí? Es muy importante que todos los conocimientos que por ahí anden dando vueltas, nosotros los vamos a ir repasando clase por clase, pero es importante que tengan las álgebras, los conocimientos básicos de álgebra y geometría frescos, ¿sí?
vamos a tener, como le decía el ingeniero, una combinación en lo que son clases en vivo y clases virtuales. La idea de armar las clases virtuales del práctico es que yo les voy comentando, ¿sí?, paso a paso de diferentes metodologías de cálculo que abarcan en una primera etapa lo que es la parte planimétrica, es decir, vamos a trabajar con coordenadas X, Y solamente en una superficie plana. Y más adelante, ya evolucionando un poquito, vamos a incorporar lo que es la cota, ¿sí?, o la coordenada Z. Nos vamos a tomar una tercera variable en altura. Vamos a ir combinando, ¿sí?, estos dos saberes, y la idea de geotopografía es que desde el primero al último parcial el saber va a ser acumulativo, es decir, que en el último parcial vamos a estar tocando conocimientos del primero. Si bien va a ser un número finito de parciales, pero no quiere decir que yo por rendir el segundo parcial me olvide lo del primero. Es acumulativo, ¿sí? Y ustedes el día de mañana van a aplicar absolutamente todo. Si bien vamos a ver diferentes métodos de cálculo, ¿sí?, que van utilizando diferentes estrategias, al final o en cada ejercicio ustedes tienen que demostrar o tienen que adquirir la capacidad resolutiva de poder encarar ante un número determinado de datos o mediciones cuál es la mejor manera de resolver eso. Y ese es el objetivo y el desafío del práctico en esta materia. Obviamente va a estar complementado después con la parte de cómo es la práctica con los instrumentos topográficos, pero ese es el objetivo al menos que yo tengo con el práctico. Ahí vi una mano levantada, no sé si quieren activar el micrófono, porque se me desapareció, vi la mano y se me desapareció. O capaz que fue simplemente un error. Bueno, cualquier cosa si quieren me interrumpen y lo vemos, ¿sí? Bueno, esto que les comentaba, entonces vamos a ir dividiendo métodos, y esos métodos ustedes los van a tener que ir adquiriendo. La metodología de práctico que ustedes vayan aprendiendo va a ser más bien entendiendo lo que están haciendo que aprendiendo una fórmula de memoria. Esta modalidad virtual sacó el memorizar de las fórmulas que tenía históricamente la materia, y lo que yo voy a apuntar es que ustedes razonen desde el primero hasta el último trabajo práctico que hagan conmigo, que razonen lo que están leyendo, que razonen qué datos tienen, que razonen qué metodología tengo que aplicar, ¿sí? Eso es por ahí lo que yo voy a hacer hincapié, porque el día de mañana, como les dije, la tecnología puede cambiar, pero la capacidad de razonamiento que ustedes deberían adquirir o la aptitud profesional que les va a dar el día de mañana el poder razonar como ingenieros va a ser una distinción comparado con profesionales de otro rubro. A mí me toca trabajar a diario con profesionales que no son ingenieros también, y ese plus que tenemos nosotros de poder tener una capacidad adaptativa y una capacidad de raciocinio distinguida, es lo que quiero acá que lo apliquemos y lo utilicemos a través de la topografía. Una consulta. Sí. ¿Vamos a utilizar algún tipo de programa de computadora, AutoCAD, algo por el estilo? Eso lo van a ver en prácticas topográficas seguramente, que ya después Andrés les va a comentar seguramente, pero en la parte práctica vamos a enfocarnos directamente en lo que es la resolución y cómo razonar ciertos parámetros y ciertas metodologías, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cómo aplicar en la parte de campaña. Acuérdense que es una materia en donde si bien podemos utilizar herramientas informáticas, pero no apunta a enseñar un AutoCAD, no apunta a enseñar un software, ¿sí? Eso es un curso de 2 meses y ya está. Esto apunta a entender el porqué de la geotopografía, ¿sí? Ok, gracias. No sé si hay alguna... Profe, los trabajos prácticos, las notas que nos coloquen, ¿van a ser promediadas para hacer solo una nota en la libreta o se va a colocar una nota individualmente? Cada examen lleva una nota, ¿sí? Que eso es lo que les comentaba el ingeniero recién. Y al final, obviamente, llevará una nota final que va
puede ser un promedio de todo eso y también va a haber un tema de desempeño de cada alumno. Entonces, obviamente al final del curso va a tener una nota, pero si estás en condición de regular, tu nota va a ir con el examen final. Como en todas las materias. No sé si respondo a tu pregunta. No, yo me refería, por ejemplo, el año pasado teníamos una materia llamada tecnología de los materiales, que hablaba que cuando hacíamos un montón de trabajos prácticos tenían que promediarse las notas y hacían una sola, indiferente a las notas de los exámenes, que eran otra parte. No, pero acá está bien diferenciado todo. Acá tenés exámenes teóricos, tenés exámenes prácticos y podés tener algo de práctica de campaña, que ya veremos con esto que les explicaba el ingeniero, la forma en la que se da. Cada uno es una nota individual, independientemente si tiene 1 o 2 puntos, ¿sí? Eso no vamos a replicar lo que hacían en esa otra materia. Lo que sí, me sumo a lo que le dice el ingeniero, que desde el primer día hasta el último, es su año, su momento para ponerse las pilas desde la primera presentación, desde el primer trabajo, porque es larga la materia, ¿sí? Nosotros somos muchos, entonces el nivel de exigencia va a estar conforme a eso. Además, ustedes tienen todas las herramientas a mano, y nosotros vamos a estar disponibles para saldar dudas y demás, pero es necesario que ustedes consulten el material, practiquen los ejercicios, pregunten dudas puntuales, no cómo se resuelve un ejercicio, porque ese tipo de preguntas están en los tutoriales, están en las clases que vamos a emitirles, ¿sí? Y hay una aclaración muy importante que quiero hacer, que nos vamos a comunicar y vamos a utilizar siempre la universidad virtual. En la universidad virtual seguramente se irán habilitando foros, por ejemplo, no sé, se publica una clase, la clase X, y esa clase va a tener un foro asociado y las dudas las vamos a canalizar por ahí. Esto no es caprichoso, sino que tiene un porqué. Por ahí la duda de uno le puede servir a los 200 y pico de compañeros que están. Entonces vamos a disminuir eso y poder interactuar también entre todos y ayudarnos, ¿sí? Cuanto más dudas por ahí haga, es más fácil para los compañeros y vamos a evitar las consultas individuales por cada uno, sino vamos a intentar de ver algo un poquito más masivo, y el recurso de los foros a través de la universidad virtual nos puede servir. Después, cualquier tipo de comunicado que hagamos durante el año, ya sea de la parte práctica, teórica, etcétera, nos vamos a comunicar a través de la universidad virtual. Entonces, ustedes antes de conseguir el teléfono de alguno de nosotros, chequen la universidad virtual. Lean siempre todas las publicaciones que hay ahí, porque por ahí va a ser mucho más fácil para ustedes y nosotros nos vamos a estar con el celular contestándole dudas, ¿sí? Hola, profe. Sí, lo que le quería preguntar, como por ejemplo la aprobación solo práctica de la materia, que dice que tenemos que tener 7 en el práctico y 4 en el teórico. O sea, tiene que ser sí o sí 7 o mayor, y no es que puede tener 2, 8 y un 6 y está igual. Eso te lo va a saber contestar el ingeniero, ¿verdad? No, es nota mínima y de ahí para arriba. Digamos, un 6 en ese desarrollo ya invalida la nota mínima, digamos. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces los invito a que empiecen a explorar esta materia, que va a ser la única que tengan relacionado a la topografía y a la geodesia, y que la aprovechen. Yo no tengo más nada, le paso la palabra a Andrés. Buenas noches, mi nombre es Andrés Cabello, estoy en la cátedra desde el año pasado, soy egresado de esta casa de estudios de la UTN. Si bien trabajamos en conjunto, yo voy a acompañar a Marcelo y a Janina en las diferentes actividades. La tarea que más me ocupa va a ser lo que
son las prácticas topográficas o las tareas de campaña. Si lo planificado funciona, si la vacunación contra el COVID funciona, tenemos la esperanza de poder hacerlas presenciales aproximadamente desde la segunda etapa. No vamos a decir fecha porque esto no depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahí? La manipulación de los equipos de medición. Desde medir con una cinta, cosa bastante común y que muchos de ustedes han hecho, hasta medir rudimentariamente a través de pasos para tener una idea de la medición lineal que estamos teniendo, a la utilización de equipos más avanzados como un nivel, un teodolito, puede ser un teodolito antiguo, un teodolito de los más actuales, la utilización de estación total o de GPS. En esas campañas se harán diferentes prácticos que ustedes van a tomar las diferentes mediciones y eso va a conllevar en paralelo un trabajo de gabinete, un trabajo de escritorio. ¿Cuáles son nuestros, que preguntaban anteriormente, cuáles son nuestros programas más habituales? Por un lado, usamos Excel, pero esto no es un curso de Excel, como dijo la ingeniera Teruel, ni tampoco será un curso de AutoCAD. AutoCAD es una herramienta que ustedes ya han usado y que la van a seguir usando a lo largo de toda la carrera y a lo largo de su vida profesional. Algunos complementos que no vienen instalados con el AutoCAD base que podemos llegar a usar serán programas específicos de topografía, como por ejemplo puede ser el TopoCal, el MDT, el CivilCAD o algo un poquito, digamos, que hace lo mismo que los anteriores, pero es un poquito más pesado y conlleva mayor proceso. Algo que se aplica también es el Civil 3D, que abarca todo lo anterior. Digamos, estos programas probablemente lo usemos cuando comencemos las prácticas topográficas. Es necesario que ustedes se vayan amigando con estos programas, que los vayan conociendo, que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, que había que presentar el práctico, se habían anunciado los programas y muy pocos alumnos se habían amigado con los programas. Entonces tuvimos que hacer una clase de esos programas, cosa atípica en la materia. Si hay que hacer una clase, se hará una clase de apoyo, pero que no sea un curso de. Esa es la aclaración. Y en esos programas trabajaremos con la nivelación. Podemos, a través de las mediciones que nosotros obtengamos, por ejemplo, en una estación total o de un GPS, referenciar esos puntos en el plano donde nosotros estemos trabajando y generar las curvas de nivel, generar perfiles de esa taquimetría, para hacer un análisis en detalle de la medición que se hizo. Verán en el teórico que según las escalas de trabajo, según el detalle que se necesite, habrá curvas de nivel cada cierta equidistancia, los perfiles tendrán un tipo de detalle, todo eso lo iremos viendo a lo largo de toda la materia. Leo que preguntan cuál es el más recomendable de los programas donde se pueden descargar. Los programas de Autodesk, ustedes como estudiantes de la UTN tienen licencia estudiantil, los pueden descargar de manera gratuita, ya sea el AutoCAD o el Civil 3D. El TopoCal es un programa mucho más amigo, mucho más simple de utilizar. Hay una versión libre, que ustedes la buscan, la pueden descargar, y lo trabajado en TopoCal se pasará al AutoCAD. El
el Civil CAD, no sé si hay una versión libre, pero en internet hoy en día se consigue, digamos, nosotros no lo podemos pasar. Andrés, Pero perdón, está la versión de prueba de 30 días. bien, está bien. Tienen esa versión de prueba, digamos. Todos son complementos del AutoCAD. Me preguntan por el Civil 3D. El Civil 3D es muy poderoso, conlleva un mayor conocimiento, conlleva una mayor dedicación y conlleva mayores recursos en las computadoras. Nosotros no les podemos obligar a usar un programa o el otro, digamos, cada uno trabaja con la herramienta que tiene. Y cualquiera que tenga la herramienta, digamos, debe llegar al mismo resultado. Entonces, dependiendo de su situación, ustedes verán las especificaciones que le pide un programa u otro y podrán hacerlos y todos van a llegar al mismo resultado. Repito, no le vamos a obligar a trabajar con un programa o el otro, digamos. Cada uno se busca su forma de trabajo, a cuál le sea más amigable y cuáles recursos pueda trabajar. Me preguntan a ver cómo usar, digamos, no, el TopoCAD es el más sencillo de todos, digamos. Ese es el más amigable, digamos. Digamos, váyanlo viendo, y la primera base antes del TopoCAD o del Civil 3D o de estos programas específicos topográficos, lo que ustedes, con el programa que se tienen que amigar en su tiempo libre, y esto se lo recomiendo y se lo digo a cualquier estudiante de ingeniería civil, es con el AutoCAD, de ahí en adelante, pero eso lo deben hacer ustedes por su cuenta. Me parece que no me olvido de nada de lo que son las prácticas topográficas, de lo que vamos a ver, y sí, como decían, estas prácticas ustedes del trabajo de gabinete que tengan, van a tener que entregar un trabajo que será corregido de manera individual, y está programado también un parcial de lo que veamos en los teóricos de prácticas topográficas o lo relacionado a ello. Las condiciones para la aprobación son las mismas que tienen los otros exámenes. No sé si hay alguna consulta o si hay algo por acotar. Consultan por fechas de parciales, Marcelo. No sé si vos podés leer o... Sí, lo que es fechas y todo eso, el lunes que viene, probablemente, o en el transcurso de la semana que viene, ustedes van a tener la planificación detallada de lo que es todo esa, digamos, toda la planificación anual. Por ahora, lo que tienen que estar pendientes es los días de, digamos así, de la materia. Nosotros vamos a publicar en autogestión o de alguna forma si la clase es en vivo o no. En principio, la clase en vivo es hoy y la clase que viene, digamos la del sábado que viene, es, ya les digo, es una clase grabada, bueno, ya les dije en realidad, de introducción a la topografía y la geodesia. El lunes que viene va a ser también una clase grabada de sistema de medidas y operaciones topográficas, que es la teórica, la anterior también fue teórica, y la clase de resolución de triángulos, la primera clase de resolución de triángulos. Eso ustedes lo van a ver también en el aula virtual. Entonces, tienen que entrar periódicamente o el mismo día del examen. Entonces, dentro del aula virtual nos vamos a ir comunicando en los foros como está establecido, y bueno, y espérenme un poquito que ya vamos a publicar todo en detalle, esto que hemos hablado, para que ustedes lo lean, lo tengan, y está todo bien claro
en un pequeño documento que estamos terminando de desarrollar. Yo quería aportar, si no hay alguna otra duda de esto, quería aportar dos conceptos que me parecieron muy interesantes. Uno es que la materia es acumulativa, es decir, parece que por ejemplo, la clase de resolución de triángulos es una clase muy sabida, son conceptos muy básicos de la geometría, ni siquiera del álgebra, de la geometría, pero es importante no, digamos, no subestimar los temas, no subestimarlos y tampoco quedarse, como quien diría, dormido en el sentido de que parecen sencillos y no abordarlos. ¿Está? Por otro lado, el tema de, creo que Andrés hizo un comentario del tema de las escalas, el tema de grosores de líneas, de equidistancias de curvas, todo eso también es acumulativo. Todo eso forma parte de digamos así, un sustento teórico, digamos, del por qué vamos a seleccionar un grosor o por qué hacemos tal o cual observación o seleccionamos tal o cual referencia para un plano, y eso, que un plano no lo tenga, es un concepto no asimilado. Si el concepto no está asimilado, la materia no está asimilada en digamos, en esos pequeños conceptos que en un plano o en un examen hacen que el estudiante no alcance a los, digamos, a los conocimientos mínimos para probar. Entonces, no subestimen los temas que parecen importantes porque realmente luego se combinan, digamos, de una serie de, digamos, con una serie de algoritmos, llamémosle así, o de metodologías que se hacen tan complejos que no lo pueden seguir. Por mi parte, no sé si hay alguna otra duda. Creo que Yo, disculpe, profe, quería preguntar algo sobre teóricamente el último parcial que sería de práctica topográfica, después de los otros 3 parciales de teórico y práctico. Si, por ejemplo, tenemos 7 o más en los 3 parciales prácticos, en el parcial de práctica topográfica también hay que tener 7 o con 6 ya queda listo el práctico. Depende. Si vos te estás refiriendo a la promoción del práctico, digamos, la condición de promoción del práctico o de aprobación directa, necesitas tener 6 de nota mínima en el parcial de prácticas topográficas. Para regularizar la materia, solamente 4. Ah, bien, gracias. De nada. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, creo que hemos terminado y bueno, queda el desafío de empezar y con esta clase, que un poco es la introducción, que nos conozcan y saber cómo es la dinámica de la materia. Pregunta, digamos que justo leo, ¿a todos le aparece la materia en la universidad virtual? Digamos, porque se supone que todos ya están matriculados. Si a alguien no le aparece, que nos avise para nosotros matricularlo, digamos, porque la matriculación este año, a diferencia del año pasado, la ha hecho el sistema automáticamente. Por lo que hemos visto, la cantidad de alumnos coincide con la cantidad de inscriptos que hay, pero puede ocurrir que pase algún caso que no hemos visto. Cualquier consulta de ese tipo, nos pueden enviar un correo o directamente en la universidad virtual.
para aquellos que no estuviesen matriculados no van a poder usar la universidad virtual, con lo cual los correos son muy fáciles, digamos, la primera letra, de hecho el mío sale ahí, meberhard, arroba, todo lo demás de los correos. El de Andrés Cabello debe ser acabello y arroba todo lo demás. Y Janina Teruel, yteruel, arroba todo lo demás. Así que si hubiese algún problema, nos envíen un mail y nosotros podemos canalizar a cómputos, al departamento. No depende de nosotros, digamos eso, pero podemos tratar de canalizarlo para tratar de solucionar. Una consulta, profe. Sí. En el caso que nos querramos comunicar con ustedes, además del mail, ¿se puede usar también la casilla de mensajes de la UB? ¿Le prestan atención a eso o nos dirigimos directamente al mail? Sí. Es todo lo que es V, digamos. Es todo lo que es V y correo. Yo, por ejemplo, acabo de ver mi teléfono, no lo había visto porque empezamos con una reunión previo a la clase, preguntándome de un alumno si iba a dar clase hoy. Entonces, ese tipo de cosas es como que, a ver, muchachos, estamos en la universidad, digamos. O sea, ustedes, creo que lo dijo Janina, son promotores de su propio cambio. O sea, si ustedes no son promotores, no hay nada que los vaya a mover, que los vaya a cambiar de la situación que están. Entonces, ¿cuál es la situación que están? Hoy no saben geotopografía. La situación que nosotros aspiramos es que allá por noviembre sepan geotopografía, pero no depende de nosotros, digamos, a 100%. Nosotros podemos hacer el esfuerzo que le estamos diciendo. El año pasado fue bastante grande y lo mismo hubo gente que no aprobó, que quedó libre, que abandonó. ¿Está? Si ustedes no se preocupan ustedes por buscar las cosas, por ver, por entrar, nosotros estamos, pero los que tienen que estar haciendo las cosas y desarrollando la materia son ustedes. Marta, a hacer un aporte. Sí. Con respecto a la consulta de Ezequiel, que explicaba si podemos utilizar el mensajero de web. Y ahí yo quiero hacer una aclaración. Siempre y cuando sea una consulta particular, individual de uno, creo que es acertado consultar por ahí, pero por ahí cuando son dudas conceptuales de, no sé, del valor de un ángulo o esto o lo que sea, por ahí nos nutre como compañeros y como grupo, que son las mismas consultas que uno levanta la mano en clase y las realiza, utilizar el foro de la UB. Porque de esa manera algún compañero puede tener la misma inquietud y la misma duda, y de esa manera estaríamos, en vez de respondiendo una duda, capaz que podamos estar respondiendo 10 consultas iguales. Entonces, motivarlos a que se pueda usar ese foro de la UB. Perfecto. Gracias. Por eso en esa dinámica sencilla que acaba de decir Janina, ¿qué está? Ahí hay varios actores. Está el actor que hace la consulta, que la tiene que hacer en el medio que debe ser ¿para qué? Para que los otros la vean. Y las otras personas tienen que ver el foro, ¿está? O lo que sea, digamos, esa discusión, la tienen que ver como un primer paso antes de preguntar. Porque muchas veces pasa, teníamos un grupo de WhatsApp y en el WhatsApp lo único que poníamos nosotros era la manito para arriba diciendo esto ya lo dijimos. Entonces, si ustedes no leen y van a esperar que nosotros respondamos muchas consultas, repito, ustedes son muchas personas, y si todas las personas hacen la misma consulta, lo único que hacemos es retuitear, digamos así, o repetir la respuesta. Entonces, ustedes tienen que ir revisando esa lista, porque muchas veces las dudas de otro compañero van a ser sus propias dudas, y revisando ya se esclarecen. De miedo, por ejemplo, no sé, vamos a emitir, en mi caso el práctico, que por ahí vienen más consultas de la parte práctica, voy a habilitar un foro que se llame igual que la primera clase. Entonces, de esta manera vamos a canalizar las consultas de la primera clase práctica por ese medio. Entonces, el día de mañana que ustedes tengan que repasar para un parcial, para el examen final o lo que fuere, pueden también utilizar como parte del apunte, ¿sí?
Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Creo que hemos abarcado bastante, hemos dado un pantallazo general de la materia, de los dictados y de todo. De todas formas, recuerden que esto va a estar escrito, ustedes lo van a poder ver, lo van a poder repasar, para que no quede ninguna duda. Y esta clase, que ya se ha hecho media larga, la estamos grabando para que esté por alguna duda, alguien que no haya podido estar, la vamos a grabar y la vamos a subir como la clase de presentación de la materia en la web. Ustedes van a tener el link para revisarla, para chequearla, bueno, para verla de nuevo si quieren, cuando quieran. Si no hay ninguna otra duda, por mi parte, buenas noches y los esperamos en breve en la UB y en todo el aporte universitario de la UTN. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, profe.